prestación económica es una prestación económica compleja, pero no es compleja en cuanto a la normativa. No veo que sea su régimen jurídico, hablando de leyes específicamente, muy complejo, ¿no? Es más complejo a mi punto de vista otro. Lo que sí es complejo es, digamos, la otra fuente del derecho, como es la doctrina y la jurisprudencia. Es una prestación y como cualquier prestación, bueno, pues luego una cosa son las normas y luego viene el perfil a ese régimen jurídico que las sedes judiciales dan, ¿no? Entonces, aquí sí que se considera complejidad y muchísimo, una cantidad ingente de resoluciones administrativas y judiciales y muchas de ellas contradictorias, ¿no? Es una prestación, además, que, bueno, que supone una partida importante, una partida económica en la seguridad social, ¿no? Porque, bueno, cuando se declara una incapacidad permanente hay que elaborar un capital coste, hay que hacer unos cálculos actuariales en función de la vida y demás de la persona que es benefactora de esta prestación, y es una cantidad importante de dinero y una partida, insisto, considerable, ¿no? Bueno, nosotros lo que voy a intentar hacer es un poco explicar y perfilar cuáles son los requisitos formales y sustanciales que conforman esta prestación, pero bueno, el escenario es muy básico. El escenario es un trabajador, digamos, un cuadro clínico residual, unas secuelas y una proyección laboral, ¿no? Estos son los tres elementos básicos que se tienen en cuenta a la hora de conceder una incapacidad permanente. Afortunadamente, la jurisprudencia, y esto está consolidado, bueno, pues hace muchísimos años, la jurisprudencia no entiende de patología genérica. Es decir, la jurisprudencia ya se ha encargado de decir que a la hora de valorar una incapacidad no se valora enfermedades, sino enfermos. Con lo cual hay que ver, insisto, cuáles son las circunstancias de cada trabajador. Por ello, ese es el motivo básicamente de las resoluciones jurídicas a veces tan dispares, ¿no? que vemos, ¿no? Entonces, hay que analizar las circunstancias del trabajador. Yo no sé si ustedes han visto alguna ocasión muchos artículos, yo creo que abundan por la red y bueno, como ya tenemos mucha información, tenemos mucho acceso a ella, a mí me llega cada 2 por 3 pues, artículos diciendo cuáles son las frases que hay que decir para que tenga una incapacidad, cuáles son las profesiones de las incapacidades, bueno, una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues los algoritmos para esto no existen, ¿no? Hay muchísimos actores que intervienen en esta incapacidad a la hora de elaborar este expediente administrativo. Si es contingencia profesional, tenemos un actor más, como es la mutua, y por tanto, bueno, y hay muchísimas fases por las que va pasando esta prestación y por tanto, insisto, no es fruto de un algoritmo, no es fruto de una situación lineal, ¿no? Lógicamente, habrá profesiones que están vinculadas a más riesgo, bien por la peligrosidad o bien por las caídas, bueno, pues porque así se deduzca de la propia profesión, incluso por las posturas, bueno, por los esfuerzos que se tenga que hacer o por los requerimientos posturales que exija esa actividad y lógicamente pues se puede condensar más incapacidades, más secuelas en digamos, en ese sector, ¿no? Pero no es lo general. Y lo que sí me gustaría traer a colación es algo que estamos detectando últimamente, que están aumentando, digamos, los accidentes in itinere. ¿Por qué? Porque están abundando los llamados VMP, o sea, los vehículos de movilidad personal, como son los patinetes. Estamos notando que se están incrementando los expedientes de secuelas, ¿no? De lesiones permanentes y discapacidades permanentes, motivados por estos tipos de accidentes, ¿no? Por ahora no es, bueno, no tenemos una cantidad tan llamativa, pero sí que notamos que cada vez que valoramos los expedientes, pues está aumentando este tipo de accidentes. Bueno, eh, mm, prosiguiendo, bueno, pues esto básicamente resumido lo que vamos a contar. Vamos a hablar de esta incapacidad permanente, requisitos fundamentales, requisitos formales y finalmente vamos a, bueno, pues explicar un poco lo que es la segunda fase, ¿no? de esta incapacidad permanente en el caso de que haya una disconformidad, ya sea por parte del trabajador o por parte de la propia mutua, bueno, pues cómo se comporta un expediente de incapacidad permanente ya lo que es en sede judicial, ¿no? Bueno, en primer lugar, a mí me gusta empezar
con la raíz de la incapacidad permanente, ¿no? No vamos a hablar de la incapacidad temporal, pero sí mencionar aquellos factores que inciden en la incapacidad permanente, la posible declaración posterior. La incapacidad temporal, necesariamente esta prestación precede a la incapacidad permanente. Puede haber excepciones, pero no son los comunes. ¿Cuándo hay una excepción? Bueno, pues a veces la hemos visto en enfermedades profesionales, ¿no? Donde un trabajador, pues imaginemos que es, bueno, pues problemas auditivos, y que al final, bueno, pues empiece a iniciar un expediente y que se demuestre, bueno, pues que hay que quitarlo de ese espacio porque se le va a agudizar, ¿no? Pero son los que menos, ¿no? Normalmente la incapacidad, una incapacidad temporal va a preceder siempre a una incapacidad permanente, y otra máxima que también se repite en la mayoría de los casos es que la contingencia de la incapacidad temporal previa va a predeterminar la contingencia de la incapacidad permanente posterior. Hay muy poquitas excepciones, las hay, pero son las que menos. Por ejemplo, una excepción que a veces tenemos es, pues imaginémonos un trabajador, como ya he dicho, es trabajador, secuela y proyección laboral, ¿no? Imaginémonos un trabajador que tenga una columna patológica y que su profesión sea la de administrativo. Entonces, lógicamente, pues tendrá alguna agudización sintomática en lugar y tiempo de trabajo, y puede pasar por un periodo de IT, de incapacidad temporal, más o menos prolongado, pero este no sea determinante de una incapacidad permanente. ¿Por qué? Porque en el caso de que a lo mejor se la dé por las circunstancias que sea, bueno, pues se tendrá que tener en cuenta esa situación degenerativa que tiene esa columna, esa, bueno, esa estenosis de canales, como nos votamos a veces, y ver pues, que no es la profesión efectivamente la que haya incidido, ¿no? En esa agudización, en ese problema que diría una incapacidad permanente. No así sucede, como todos conocemos, el artículo 156.2f, ¿no? Donde diga que aquella patología que aunque se tenga con anterioridad, como se agrave como consecuencia del trabajo, pues va a ser la que incardine. Imaginemos que la misma columna patológica en un albañil, ¿no? En una profesión ya que requiera requerimientos posturales importantes, ¿no? Esos esfuerzos. Bueno, pues aquí, en caso de producirse una incapacidad temporal, aunque haya un deterioro previo, ¿no? Está claro que el caso de ese sobreesfuerzo no va a ser como el de un administrativo, entonces sí que puede haber, no solo puede haber una agudización sintomática, sino también puede haber una agudización anatómica. Entonces, aunque haya previos incapacidades temporales por esa misma patología de contingencia común, pues lógicamente, si ha habido un esfuerzo importante, bueno, y ha habido una incapacidad temporal más o menos prolongada en el tiempo, pues tarde o temprano va a derivar en una incapacidad permanente, ¿no? Bueno, la incapacidad temporal, conviene recordar que sufrió un cambio importante en marzo del 2023, ¿no? Con el Real Decreto Ley 2/2023. ¿Qué supuso este Real Decreto? Bueno, pues hay, digamos, tres partes, tres episodios que conforman la incapacidad temporal. La incapacidad temporal pura y dura, que solo va hasta los 365 días, la prórroga de IT, que va hasta los 545 días, y dos, digamos, periodos de prórrogas que se llama demora de calificación, donde se puede extender la incapacidad permanente hasta 730 días. ¿Qué supuso este Real Decreto? Bueno, que la prórroga EDIT, que era un periodo, o sea, a raíz del 365 hasta el 545 días, era un periodo donde a nivel económico la empresa, digamos, se desprendía de ese trabajador, no asumía la responsabilidad de abonarle la incapacidad temporal, el subsidio de incapacidad temporal, sino que ya lo hacía la mutua, y es más, la mutua ya tenía que abonar las cotizaciones en cuanto a la cuota patronal. Bueno, pues esta norma lo cambia, ¿no? Y considera que el pago delegado no expira el día 365, sino que se debe prolongarse a los 545 días. No se genera, por tanto, pago directo como se generaba antes. No hay un cambio, a pesar de que económicamente
la prestación económica sí que varía, no varía la prestación sanitaria, en el sentido de que la mutua, en el caso de que sea contingencia profesional, la mutua antes de los 365 días sí que toma decisiones respecto a la situación de incapacidad temporal del trabajador. Decisiones son dar una alta médica, esto por curación o por propuesta de incapacidad, etcétera, ¿no? Esto no varía, o sea, a partir del día 365 días, el INS es el único que puede, digamos, cortar esa incapacidad temporal, ¿no? En el sentido que sea, o bien porque se le mande a trabajar al trabajador, o bien porque, bueno, pues considere que existe, o sea, que debe permanecer en situación de incapacidad temporal, porque puede ser previsible una incapacidad permanente. Otro cambio importante también que se produjo es en cuanto a la prórroga automática de la incapacidad temporal. Es decir, a raíz del día 365 días, digamos, cuando ya la mutua no tiene el control sanitario de o sea, tiene la obligación de asistirlo médicamente, pero no el control de finalizar, digamos, la decisión de poder finalizar este expediente. Bueno, pues el INS, para, digamos, cumplimentar el formalismo de esa prórroga de IT, el INS debía emitir una resolución administrativa indicando que este señor efectivamente se le concedía esa prórroga de IT y además más o menos inducía el tiempo. Generalmente era de 6 meses y para no, digamos, pillarse los dedos, con perdón de la expresión, bueno, pues recogía como el plazo más importante, ¿no? O sea, más largo bueno, pues si luego se acortaba, pues mejor para todos. Ya lo que nos ha dicho el INS, o sea, lo que nos ha dicho esta norma, lo que nos dice esta norma es que si en el día 366 el INS no ha resuelto, con lo cual es en la mayoría de los casos, porque el INS no, ojalá fuera al día de esa manera, pero lógicamente tiene una acumulación de procesos y es imposible. Entonces, si en el día 366 no se ha pronunciado respecto a la idoneidad o no de emitir una alta médica, pues automáticamente el trabajador se encuentra en prórroga de incapacidad temporal y ya, bueno, pues ya se decidirá cuando se le emite el alta médica. Por tanto, a nivel resumido, el pago delegado se extiende, ¿no? Y se conserva hasta los 545 días, finaliza una vez se notifique el alta médica, ya sea por curación, por mejoría o por incomparecencia. Ojo, que notifique aquí es cuando el alta, estamos hablando de altas médicas presenciales, ¿no? Cuando es la mutua la que concede esa alta médica, si es menos de 365 días, pues lógicamente ya el pago delegado finaliza. Por eso hablamos de notificación. O se extiende también el pago delegado hasta el último día del mes en que el INS emita alta médica por propuesta de incapacidad permanente. Esto es lógico, para no, bueno, pues más complicado, si a mitad de mes, etcétera, se emite una alta médica y hay que, por informe propuesta, ¿no? Y hay que ajustar, bueno, pues lógicamente hacerlo por meses vencidos y completos, que es mucho más fácil para todos. Es pago delegado hasta los 545 días y en el caso de que se haya planteado un expediente de disconformidad que, insisto, ese expediente de disconformidad solo se puede realizar el día 3, para altas emitidas el día 366, hay un criterio que sí, así el INS lo recoge. Posterior al día 366, da igual cuando se emita la alta médica, ya el trabajador no puede plantear un expediente de disconformidad. ¿Por qué? La razón es exclusivamente formal, porque como hay una prórroga tácita, digamos que haya una resolución, aunque no sea expresa, sino sea presunta. Por tanto, formalmente no se admite ese expediente de disconformidad, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí es lo que es el pago delegado. Y el pago directo, pues se mantiene pues en concordancia con la anterior, se inicia el día 1 del mes siguiente al alta con informe propuesta de IP. El control de la fecha de la notificación para el corte de pago, ¿qué quiere decir esto? Esta situación ha tenido muchísimo recorrido y hemos tenido sentencias, incluso normas contradictorias. Bueno,
centrándonos, no es lo mismo la fecha de resolución administrativa que cuando se notifica al trabajador que debe estar de alta o se le ha denegado una IP. Esto ha tenido muchísimo recorrido porque normativamente en algunas, según el periodo de IT en el que nos encontrábamos, pues se consideraba hasta la fecha de la resolución, no se tenía en cuenta la notificación, o al revés. Y también sentencias, pues decían una cosa y decía otra. Ya está consolidado. El trabajador se le va a extender la incapacidad temporal hasta la fecha de notificación de esa resolución administrativa. Ahora, el periodo que media entre la fecha de resolución y la fecha de notificación, hay una obligación de pago, pero es un pago directo y lo tiene que hacer la mutua, en caso de contingencia profesional, ¿no? Lo tiene, bueno, contingencia común también si es una denegación lo tiene que hacer la mutua. Ese periodo, bueno, pues tampoco ha generado mucho problema, ¿no? Normalmente el INS, ya estamos todos avanzados telemáticamente, ¿no? Entonces normalmente el INS tiene los teléfonos móviles y manda un SMS. Ese SMS no se va a contar como fecha de notificación. ¿Por qué? Porque en el caso de discrepancia, lógicamente, no es una prueba fehaciente para defendernos, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos, la experiencia nos dice, muchas veces los trabajadores te llaman y te dicen, oye, que me acaban de comunicar que tengo que incorporarme a trabajar aunque no me ha llegado la resolución. ¿Qué tengo que hacer? Nosotros lo que hacemos es bueno, pues decirle al trabajador que se ponga en contacto con la empresa, sobre todo cuando son bajas prolongadas, que se ponga en contacto con la empresa y para, bueno, pues acordar cuál es la fecha de incorporación, ¿no? Y nosotros abonamos hasta la fecha real de incorporación. Cuando no es así el caso, tampoco es muy complicado. ¿Por qué? Porque las resoluciones administrativas normalmente vienen acompañadas de un código numérico. Ese código numérico en realidad es un código conectado con la oficina de correos y por ese código numérico se puede identificar cuándo ha llegado ese escrito o cuándo se ha puesto a disposición del trabajador esa resolución. Generalmente coincide además porque si son resoluciones que nos afectan a las mutuas, ya sea porque sea una contingencia profesional o porque sea una denegación de IP, en el caso de contingencia común, pues lógicamente nos van a llegar a la par. O sea, habrá alguna diferencia de días, ¿no? Entonces, en circunstancias normales, pues esto no genera ningún tipo de problemática. Eso sí, quiero transmitirles para que les conste que ese pago directo lo tiene que pedir el trabajador, no se genera automáticamente, ¿no? Porque la fecha de fin de la IT es la fecha de la resolución, ¿no? Lo otro es un derecho posterior, pero al ser pago directo se tiene que pedir por parte del trabajador. Bueno, el pago directo también es proceso a partir de los 545 días y recientemente el INS ha lanzado otro criterio que nos ha transmitido las mutuas porque se estaba generando cierta polémica en cuanto a aquellos expedientes de incapacidad temporal que se extendían más allá de 730 días, ¿no? Ya sea porque una resolución judicial extemporánea que iba bueno, que al final relacionaba un procedimiento por otro bueno, y se unían y ese periodo superaba los 730 días, o por un retraso, ¿no? A la hora de calificar, por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, ya aquí ha lanzado un criterio LINS donde lo deja claramente, aunque normativamente, y así nos diga la Ley General de la Seguridad Social, que un expediente no pueda extenderse más de 730 días, en el caso de que esto suceda, bueno, pues lógicamente hay que pagar, el trabajador no es responsable de esta situación, entonces sigue generando incapacidad temporal, sigue generando y pago directo y por supuesto el responsable es la mutua colaboradora con la Seguridad Social. Bueno, en cuanto a la normativa, como ya les había avanzado, la normativa no es muy compleja, ¿no? Aquí se les ha señalado lo más importante, porque sí que es verdad que hay una tónica en seguridad social y en muchísimas otras ámbitos, ¿no? Pero en seguridad social, que es lo que un poco manejamos, lo que estamos aquí, es que ninguna prestación económica de seguridad social se rige por una norma, ¿no? Conforma el régimen jurídico
artículos que te pueden aparecer en los sitios, bueno, pues aprovechando reales decretos, regulando otras cosas, o incluso se encuentran en vigor regulación, bueno, pues de hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay y por eso lo he reflejado. En primer lugar, pues, ¿qué voy a decir, ¿no? De la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Ese Real Decreto Legislativo 8/2015. Bueno, pues este es el esqueleto de la incapacidad permanente y lógicamente bueno, pues hay que dominarlo a la hora de gestionar una incapacidad, ¿no? El Real Decreto 1300-1995 es el decreto, este sí que ha sufrido varias modificaciones y este es el Real Decreto, digamos que contempla lo que es toda la tramitación del expediente administrativo de una incapacidad permanente, ¿no? Te habla de la composición de los EBIs, cómo se deben, el equipo de evaluación de incapacidades, cómo se gestiona, cómo se debe presentar el expediente, qué debe contener el expediente y demás, ¿no? La orden 15 de abril de 1969 es la orden de incapacidades, ¿no? También afecta, aunque sea del año 69 y está en vigor. Aquí se regula cuáles son las situaciones asimiladas al alta que pudieran dar lugar a una incapacidad permanente y además se regulan, bueno, pues sobre todo afecta a enfermedades profesionales, ¿no? Te dicen qué grado, bueno, una serie de circunstancias a tener en cuenta a la hora de considerar una incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional. El reglamento de accidentes de trabajo, aunque sea del 22 de junio de 1956, está en vigor y de hecho se utiliza sobre todo para las bases reguladoras. Aquí se contempla qué conceptos deben, digamos, formar parte e incluirse dentro de la base reguladora que se va a tener en cuenta a la hora de conceder, digamos, en caso de que se conceda esta incapacidad permanente. Y por último he puesto dos leyes, una de procedimiento administrativo común, como es la del 39 de 2015, porque aunque tenga su normativa específica, lo que es la seguridad social, lo que es la incapacidad permanente, no deja de ser un expediente administrativo y todo aquello que no se contemple en esta normativa específica, pues lógicamente acudiremos al procedimiento administrativo común, por ejemplo, el trámite de audiencia, las alegaciones, bueno, la entrega de documentos y demás, ¿no? Todo eso hay que recurrir a esta ley. Y finalmente, como vamos a hablar de lo que es la proyección en sede judicial, ¿no? De cómo se tramitan los expedientes judiciales, qué normas tienen, pues lógicamente se ha incluido la ley 36/2011, que es la ley reguladora de la jurisdicción social. ¿Qué es una incapacidad permanente, no? Pues es la situación, es una prestación contributiva, con lo cual el trabajador tiene que estar en alta, en activo, y es la situación en la que se encuentra un trabajador una vez estando sometido a un tratamiento, una vez finalizado, digamos, ese tratamiento, presenta unas reducciones anatómicas o funcionales graves que son susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas. Esta situación puede mermar y puede afectar a su incapacidad laboral. Bueno, lo que hemos dicho, es un trabajador que de repente tiene un estado físico, bueno, alterado, que a pesar del tratamiento hay unas secuelas y estas secuelas pueden condicionar su actividad laboral. Esto, ¿qué nos está diciendo? Que tiene que haber una IT previa. Hay veces que, o sea, esa IT no se tiene por qué agotar necesariamente, pero el INS, no hay ninguna norma escrita, pero el INS no admite declaraciones de IT, aunque las secuelas las tengamos claras desde el momento del accidente, el INS no admite que se abra un expediente de incapacidad permanente antes de tiempo. Es decir, imaginémonos que sea un trabajador de la construcción, bueno, que se caiga, que no hay, ¿no? Desgraciadamente, que se cae del andamio y hay que amputarle una pierna. Pues lógicamente, desde el primer momento, y además, bueno, pues afortunadamente solo sea esa pierna, entre comillas, ¿no? Que digamos que no sea susceptible de una incapacidad permanente absoluta, ¿no? Lógicamente, desde el primer momento se sabe que este señor lo que va a tener es una total, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, imaginemos que está amputado, que el muñón, pues que no haya ningún problema y que simplemente está de baja, pues a la hora de adaptarle la prótesis, lo que sea.
Bueno, pues aunque eso se resuelva en 2 meses, el INS no va a admitir que un expediente de incapacidad, es nuestra experiencia, ¿no? De esta incapacidad permanente, no, bueno, no agote ni mucho menos, pero no se aproxime al año, ¿no? Más o menos los expedientes de incapacidad permanente tienen que tener un mínimo de 6 meses para que se puedan tramitar, ¿no? Eh, mm, ¿Qué hay que tener en cuenta también? La capacidad del trabajador física mientras estaba en situación de activo. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber contratos de minusvalía. Yo he visto trabajadores, ¿no? Que, bueno, que tienen pues algún tipo, pues una parestesia de un miembro, de cualquier miembro, superior o inferior, ¿no? Y que desarrollen su trabajo, el puesto de trabajo que sea. Algunos incluso te parecen hasta increíbles, ¿no? La capacidad bueno, pues de adaptación que tenemos las personas a veces, ¿no? Bueno, y que de repente pues tengan la mala suerte de que se les afecte otro miembro, ¿no? Tengan una amputación de un dedo, tengan una limitación de movilidad del hombro, del codo, lo que sea, ¿no? Bueno, pues aunque hay que tener en cuenta la valoración conjunta de secuelas y, lógicamente, esa valoración conjunta de secuelas, si un señor tenía anulado el miembro superior derecho y ahora tiene el miembro superior izquierdo limitado, pues lógicamente va a tener una valoración mayor. Lógicamente, si no tuviera el otro, no sería a lo mejor una incapacidad, depende de la profesión. Pero lo cierto es que tiene los dos y lo cierto es que con uno anulado podía trabajar. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de accidente, si fuera un accidente, una contingencia profesional, ¿no? Entonces, por mucho que digamos que hay que tener una valoración conjunta de secuelas y demás, y hay que no concurrencia de patología, desde luego este señor podía trabajar perfectamente y ahora ha tenido un nuevo accidente y se mira, digamos, el accidente nuevo, el hecho causante nuevo a la hora de tener esa incapacidad permanente, ¿no? Bueno. Seguimos. Hay una serie de características que he creído importante señalarlas aquí, que también comportan y, digamos, conforman el régimen jurídico y la capacidad permanente, ¿no? En lo que respecta a la contingencia profesional. En primer lugar, no se exige periodo previo de cotización. Un trabajador se puede accidentar incluso in itinere el primer día que vaya a trabajar, ¿no? En ese caso, bueno, pues si ha tenido un accidente de trabajo, pues luego se va a valorar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de limitación o de pega, ¿no? También la responsabilidad de la, empresarial y el anticipo de prestaciones en tema de contingencia profesional. Podemos ver trabajadores bueno, que se accidentan a las 10 de la mañana y que rápidamente pues se les va a dar de alta ese mismo día. Bueno, ya sabemos que, excepto los trabajadores agrarios, cualquier trabajador por cuenta ajena hay que darle alto con carácter previo al inicio de la relación laboral, ¿no? Entonces, en caso de que suceda esto, pues lógicamente habrá una responsabilidad empresarial por falta de alta, por falta extemporánea, que ya nos encargaremos, las mutuas o el INS, de intentar repercutírselo a la empresa, pero desde luego el trabajador no puede quedar mermado, no puede estar a expensas de que, digamos, los organismos declaremos bien la responsabilidad y, por tanto, la mutua tiene la obligación de realizar lo que se llama el anticipo de prestaciones. Tiene que tratarlo de manera igual que cualquier otro trabajador, ¿no? Los grados, ya sabemos que hay 4 grados de incapacidad permanente, luego lo abordaremos, pero el grado de incapacidad se realiza en función de la profesión habitual o grupo profesional, nunca el puesto. ¿Qué pasa? Que hay empresas grandes, ¿no? Donde hay veces que una misma categoría profesional engloba muchísimas profesiones. Por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, una empresa de mensajería, ¿no? Que tiene en su, digamos, en su almacén hay un sinfín de funciones. Y las funciones pueden ser desde que recepciona las mercancías hasta que va in situ a buscarlas donde están colocadas, las baja, las sube, organiza, ve dónde hay huecos, lo que fuera, ¿no? Y muchas veces puede estar dentro de la misma categoría profesional, ¿no? Entonces, no se puede, si resulta que es una persona que no puede cargar porque tiene una patología lumbar importante, pero sí puede estar
recepcionando mercancía, bueno, pues aunque su puesto sea el de cargar y haya tenido el accidente cargando, como su categoría profesional, su grupo profesional incluye dentro de sus puestos de trabajo tareas que se pueden hacer, bueno, pues no se tiene por qué dar esa incapacidad permanente. Esto sucede más de lo que nos imaginamos. Por ejemplo, hablemos de una compañía aérea, pues muchas veces hemos visto compañías aéreas o incluso en los aeropuertos, bueno, pues muchos sitios donde haya muchísimo personal haciendo pues un sinfín de tareas, ¿no? Pues vemos a lo mejor en una compañía aérea que una misma categoría profesional, el trabajador puede estar destinado o bien a transportar pasajeros, o bien transportar maleta o cargar maleta. Entonces, lógicamente, el puesto de trabajo para cargar maleta no es el mismo que se requiere, o sea, la funcionalidad no es la misma que se requiere para conducir autobuses, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar una incapacidad permanente. Otra cuestión importante es la revisión, ¿no? La norma expresamente pone que todas las incapacidades permanentes van a ser revisables siempre que el trabajador no haya alcanzado la edad de jubilación. En la resolución administrativa se debe contemplar necesariamente la fecha de revisión, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay veces, generalmente, y esta generalmente es de 2 años, ¿no? Se pone 2 años porque esto va hilado, digamos, con la obligatoriedad que establece el Estatuto de los Trabajadores y el reglamento de la reserva de puesto de trabajo, ¿no? Que cuando sabemos cuando un señor se ha declarado en situación de incapacidad permanente, la empresa tiene la obligación de reservarle el puesto de trabajo durante 2 años, ¿no? Entonces, las resoluciones administrativas generalmente contemplan esa revisión en 2 años. Hay veces que hay cosas que no son revisables. Lo que está claro es que un señor, bueno, pues que ha sufrido un accidente y se ha quedado parapléjico, pues en todo caso sería revisable más, ¿no? Pero nunca menos. Entonces hemos visto situaciones donde la revisión pues prácticamente no tiene sentido y lo que hace el INSS es poner revisiones a 10 años, a unos años, bueno, pues bastante superiores por cumplir la norma, pero que todos sabemos que esto no es susceptible de revisión. No sería agravación en todo caso, pero no desde luego por una mejoría, ¿no? Bueno, pues esta obligación de contemplarse la fecha de revisión que debe contenerse en la resolución, como hemos dicho, es vinculante para todas las personas. Esa revisión ya sea por agravación o por mejoría, ¿no? Entonces, aunque veamos desde el punto de vista de las mutuas, ¿no? Imaginémonos que hemos visto un trabajador, bueno, pues que a lo mejor iba en silla de ruedas, estoy exagerando, ¿no? Iba en silla de ruedas, se le da un absoluto y lo he visto, pues, ser trapecista. Pues aunque yo vea eso, como la fecha de resolución me diga que no es revisable en 2 años, yo no puedo hacer nada, ¿no? Esto tiene que respetarse, ¿no? Por parte absolutamente de todo. Solo hay 2 excepciones, que que se haya iniciado una actividad laboral. Bueno, hay veces que imaginemos esa columna patológica, ese trabajador que pertenecía a la construcción, que tiene una hernia discal y que ya no puede desarrollar sus tareas como albañil, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es un señor que vuelve a rehacer, ¿no? Y que se incorpora a la actividad laboral, eso lo vemos muchísimo, y es gruista. Lógicamente los requerimientos para gruista no son los mismos que para un albañil. Pero lo que sí es cierto también es que depende del estado de esa columna, ¿no? Pero esa columna, bueno, un gruista también deambula por terreno irregular, también está sometido a vibraciones, ¿no? También puede suceder que, bueno, que no esté del todo capacitado, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando hay cierta sospecha de mejora a la vista de la profesión que se está desarrollando, pues se podría, ¿no? Pero insisto, lo normal es que se respete, ¿no? Salvo que sean casos muy sangrantes. Y lo que siempre sí es susceptible de revisión es cuando hay un error de diagnóstico. Y esto generalmente es en favor del trabajador, digamos. A lo mejor el cuadro clínico no estaba completo y de repente se evidencia que hay un síndrome mayor, que hay una patología mayor y alguna complicación mayor no se ha tenido en cuenta, pues lógicamente el trabajador puede indicar que aquí ha habido un error de diagnóstico y que se lo valoren como consideran que evidentemente se tiene que valorar.
Bueno, y como otras características, otra situación que afecta a la incapacidad permanente, pues se ha puesto aquí lo que es el complemento por maternidad, ¿no? Actualmente llamado complemento por brecha de género. Esto es un complemento que surgió en el año 2016 y que ha traído cierta polémica. Es más, yo no sé si los que están aquí lo han visto, yo sí que lo he visto, se ofrecen incluso despachos de abogado para tramitar, digamos, los complementos, estos complementos por maternidad a favor de los hombres, porque en un principio era un complemento concedido, se indicaba expresamente y exclusivamente para la mujer, ¿no? Este complemento por maternidad tenía una regulación específica en el año 2016. Al final llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dictaminó que efectivamente la norma, la manera de cómo estaba regulado, pues no era discriminatorio respecto de los hombres, ¿no? Entonces hay un periodo, digamos, entre el 2016 y el 2021, que se ha vuelto a cambiar la norma, donde sí pueden tener, bajo una serie de circunstancias, sí pueden tener acceso los hombres. Actualmente, el complemento por brecha de género, la norma es la que se regula en la orden del Real Decreto de 2021. ¿Y qué es lo que dice? Es un complemento destinado a la mujer. Es un complemento destinado a la mujer que se va a dar a la mujer siempre, salvo que el hombre lo haya solicitado y se le haya concedido previamente, ¿no? Es decir, en una pareja de progenitores, bueno, pues que el hombre por las circunstancias que sea ya lo tuviera, ¿no? Si los progenitores, los dos son mujeres, se le va a conceder ese complemento de brecha de género siempre a la progenitora que tenga la pensión más baja. Ojo, que este complemento no es un complemento, aunque viene regulado en la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 60, no es un complemento que afecte a las mutuas, ni es un complemento, digamos, del sistema de la Seguridad Social. Es un complemento que aporta, que se va aportando según la Ley de Presupuestos Generales del Estado. No tiene nada que ver, digamos, con las bases reguladoras y con la relación laboral, ¿no? Es un complemento que viene ya, la cantidad, digamos, que se asigna, viene todos los años regulada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2023, el complemento asciende al importe de 30,40 euros mensuales, ¿no? Este importe es por hijo hasta un máximo de 4 hijos. Y, insisto, es para la mujer. Y se puede dar al hombre bajo circunstancias. Y que ahora explicaré cuáles son los requisitos para que al hombre se le conceda. Y si el hombre al final tiene derecho y reúne los requisitos para su acceso, aún así, si la mujer tiene también derecho a una pensión y la pensión es más baja, se le va a dar a ella, siempre tiene preferencia. Entonces, ¿cuándo lo puede solicitar el hombre? Pues el hombre lo puede solicitar, el progenitor masculino lo puede solicitar cuando sea perceptor de una prestación de viudedad y además perceptor, o sea, tenga a su cargo un hijo con una prestación de orfandad. En ese caso se concede automáticamente. O cuando se demuestre que haya interrumpido su actividad laboral, digamos, por esta paternidad, cuando haya interrumpido su carrera profesional a consecuencia de la paternidad, ¿no? Aquí la norma divide, digamos, en dos etapas. Una hasta el 31 de diciembre de 1994 y a partir del 1 de enero del 95. Es decir, para niños nacidos a 31 de diciembre del 94, niños o resoluciones judicial por adopción, o a partir del 1 de enero del 95. Anteriores al 31 de diciembre del 94, aquí el progenitor masculino podrá acceder a ese complemento por brecha de género si, y se establece un periodo, si dentro de los 9 meses anteriores al hecho causante, nacimiento o resolución judicial de adopción, 9 meses anteriores y 3 años posteriores al hecho causante, se evidencia una interrupción de la cotización superior a 120 días. Si hay una interrupción de esa cotización superior a 120 días, se entiende
que ha habido una interrupción de su carrera profesional. Y para todos aquellos hechos causantes generados a partir de enero del 95, se considerará interrumpida la carrera profesional si ahí se analizan 24 meses anteriores al hecho causante y 24 meses posteriores al hecho causante. Si en esas dos comparativas, en la posterior, en esos 24 meses, se ve una disminución en la cotización inferior, o sea, superior a un 15%, también se va a considerar que ha habido una disminución en la carrera, una interrupción en la carrera profesional y se va a conceder ese complemento por brecha de género. Bueno, los grados de incapacidad permanente. Esto, pues brevemente, hay 4 grados, ¿no? Parcial, total, absoluta o gran invalidez. La parcial, base reguladora, 24 mensualidades de su base reguladora. ¿Qué se requiere como mínimo? Tener una discapacidad, una disminución de la capacidad laboral, una limitación superior al 33%. En los trabajadores por cuenta ajena. En los trabajadores autónomos se exige más. Se exige que esa incapacidad, esa limitación sea superior a un 50%. Ojo, porque aquí bueno, hay una exigencia mayor. Entonces, aquellos autónomos, por ejemplo, que tengan una empresa, que tengan trabajadores a su cargo, bueno, pues más o menos un volumen considerable, pues se va a entender que a pesar de que seas, no sé, fontanero o regente de un bar, pues lógicamente si tienes 6 empleados no es lo mismo que estés tú solo, ¿no? Entonces ese 50%, bueno, pues se tiene en cuenta. Es susceptible de revisión, lógicamente, y es compatible con el desempeño de otro trabajo. Ojo, nunca hay que devolver la incapacidad parcial, salvo que ese acto administrativo que se impugne, imaginémonos que el trabajador se ha declarado afecto a una incapacidad permanente parcial y que la mutua derivada del siguiente trabajo y la mutua considere que no y se gane, pues sí la tendrá que devolver, ¿no? Pero en el caso de que sea revisable dentro de los 2 años, ¿no? Que diga, o 1 año, o sea, 2 años es el estándar, ¿no? Pero hay veces que las revisiones de incapacidad permanente, la propia resolución administrativa, igual que pone muchos años por las circunstancias del trabajador, también puede poner menos, puede poner revisable en 6 meses, puede revisable en 1 año, etcétera, ¿no? Entonces, es susceptible de revisión y en esa revisión, desde luego, nunca se va a devolver. En el caso que diga, ya usted no tiene una parcial, no se le va a hacer devolver al trabajador, ¿no? Incapacidad permanente total. Bueno, pues también requiere un mínimo de un 33%, pero que la limitación le impida desarrollar las fundamentales tareas de su profesión habitual, ¿no? Pero, insisto, que ya hemos dicho anteriormente, profesión habitual no es puesto de trabajo, es profesión habitual o grupo profesional. ¿Qué se otorga? Pues el 55% de la base reguladora, y cuando tienes más de 55 años, ese 55%, si no desarrollas ninguna otra profesión, se te incrementa en un 20% más. Hay otras circunstancias, bueno, se pone sociales, no sé qué, pero bueno, lo cierto es que como se tenga más de 55 años y no trabaje, se concede. También es susceptible de revisión y, por supuesto, puedes compatibilizar con otros trabajos, ¿no? Ojo, otros trabajos que sean diferentes al grupo profesional, ¿no? Pues, por ejemplo, tú puedes tener una incapacidad para panadero porque tengas una enfermedad profesional, porque tengas una alergia a la harina y, lógicamente, pues puedas trabajar pues de dependiente en una tienda, ¿no? Está claro que no hay ningún problema. Incapacidad permanente absoluta. Ojo, que todas las incapacidades tributan, ¿no? Están sometidas a fiscalización. Bueno, o sea, la total y la parcial y las lesiones permanentes. La incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, ya no, ¿no? Y la incapacidad permanente absoluta es de un 100%. Aquí hay nulidad de la capacidad de trabajo, o sea, el trabajador no puede desarrollar ninguna de las tareas. Esto es cuando hay una multipatología, pero sobre todo lo estamos viendo en insuficiencias respiratorias importantes, ¿no? Bueno, después de un infarto, pues bueno, una capacidad de, digamos, bueno, de movilidad y bueno, una disfuncionalidad importante orgánica, ¿no? También es susceptible de revisión, pero aquí se puede trabajar, ¿no? Y además pueden también, o sea, tienen la obligación de cotizar, ¿no? Hay unas cotizaciones específicas, no cotizan tanto como un trabajador por cuenta, bueno, un trabajador normal, ¿no?
pero en la capacidad permanente absoluta sí que se les permite desarrollar algunas tareas, ¿no? Tareas, lógicamente, que no implican un cambio en su capacidad laboral. Me refiero a un trabajador, estamos viendo, ¿no? Un trabajador de una incapacidad permanente absoluta pues puede trabajar en la ONCE, puede trabajar en fundaciones, puede, bueno, pues un poco el desarrollo, ¿no? Y ha salido una norma específica, insisto, donde tiene también la obligación de cotizar. Lo mismo sucede en la gran invalidez, ¿no? Y la gran invalidez, bueno, pues ya sería, sube un poco más, sube ese 100%, se ve incrementado por un complemento del cual un 40% sería, ese 40% sería de la base mínima de la base mínima de cotización establecida a la fecha de hecho causante y un 30% sería la base de cotización que tenga el trabajador a fecha de hecho causante, ¿no? Ese es el complemento. ¿De qué se compone el complemento? Ese complemento se supone que está destinado a la ayuda de terceras personas, ¿no? Porque una gran invalidez es un trabajador que ya no es que solo no pueda desempeñar ningún tipo de trabajo, sino que además necesita alguien para que le ayude en las actividades básicas de su vida, ¿no? Entonces, ese complemento de 40-30% está, digamos, principalmente destinado para ello, ¿no? Hay alguna excepción, pero principalmente esa es la función y es lo que dice la norma. Y, como hemos dicho, bueno, pues también es susceptible de revisión. Otra cosa que no había comentado, en la incapacidad permanente total, además de tener, o sea, si has cumplido 60 años, pues podías también pedir ese capital coste, en vez de pedir ese pago periódico, también puedes pedirlo que se haga un pago único, ¿no? Pero bajo unas circunstancias muy especiales. Yo particularmente lo he visto muy poco, ¿no? Bueno, seguimos. Esto, bueno, brevemente vamos a explicar lo que es el procedimiento de evaluación de incapacidad permanente. ¿Quién lo puede pedir? El trabajador en activo o asimilado al alta. El beneficiario, ¿quién es un trabajador asimilado al alta, no? Bueno, pues aquel que se encuentre en desempleo total o subsidiado, un trabajador que se encuentre en excedencia forzosa, ¿no? Hay unas series que están recogidas en esa orden que les hablaba del año 69, donde se explica qué trabajadores en situación de asimilada al alta pueden aspirar a esa incapacidad permanente, ¿no? Ojo que el autónomo se considera situación asimilada al alta durante 90 días después de haber causado baja en el régimen especial de trabajadores autónomos, ¿no? Esto también es situación asimilada al alta. Y bueno, este sería el principal beneficiario. ¿Quién es el competente? Aquí no hay duda, es o el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina. Las mutuas, si es contingencia profesional, podemos proponer, podemos elaborar el expediente y podemos incoar el expediente. Pero quien tiene la competencia para decidir es exclusivamente el INS. Plazos. Bueno, aquí es importante hablar de la prescripción y de la caducidad. Prescripción, el plazo es de 5 años a raíz del hecho causante. El hecho causante, en este caso, no es necesariamente a fecha de accidente si fuera contingencia profesional. Aquí tenemos cierta laxitud. ¿Cuándo se puede pedir? Pues a partir de 5 años de que las secuelas sean definitivas, ¿no? Generalmente es a final de la IT, ¿no? Porque por lo general, pues cuando finaliza una IT, pues un trabajador pues puede pedir esa incapacidad permanente, si no la mutua, ¿no? Pero en cualquier caso, insistimos que hay una prescripción de 5 años para poder iniciar ese expediente de incapacidad permanente. Cuestión distinta es la caducidad. La caducidad es de 1 año, pero la caducidad se refiere ya al proceso administrativo. Es decir, yo he presentado no estoy de acuerdo con una valoración, presento una reclamación previa y paso el año para hacer la demanda. Entonces ahí habría caducidad a distancia que no de acción, ¿no? La acción es de 5 años y tenemos 5 años para presentar. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Si a instancia del trabajador no tiene mayor complejidad, ¿no? Hay un impreso oficial que se descarga de las páginas oficiales y ahí, bueno, pues se puede cumplimentar la documentación médica que tenga el trabajador y que disponga y por la que considere que debe ser considerado efecto de esa incapacidad permanente. No obstante,
Bueno, pues es importante, por supuesto, que el trabajador, bueno, pues conforme su expediente y lo engrose y fundamente y presente documentación que haga fundamentar la decisión que él persigue, pero en cualquier caso el INS no decide nunca solo, o sea, siempre le va a emplazar, si es contingencia profesional, a la mutua pertinente, o si es contingencia común, pues lógicamente va a recabar lo que es la información médica del Servicio Público de Salud. Ojo, que actualmente el INS, yo hablo respecto a la mutua, el servicio público, me imagino que también, el INS ahora mismo puede entrar como un médico más en todas las historias clínicas de la mutua, en cualquier momento y en cualquier lugar. Está habilitado, hay un procedimiento, una normativa y un protocolo al respecto, con lo cual el INS, si está, o Levi, si está a expensas de recibir una resonancia o lo que sea, puede acceder directamente a la mutua y puede saber perfectamente el estado clínico actual que tenga el trabajador, ¿no? A fecha en real de valoración. Efectos. Bueno, pues si lógicamente no se concede esa incapacidad permanente, se deniega esa IP, pues tiene un efecto importante, ¿no? Que no se va a poder causar baja médica por la misma o similar patología hasta que medien 180 días entre un periodo y otro, ¿no? En el caso de que haya una similar o misma patología, pues hay que, digamos, pedirle permiso al INS. Es el único INS, el INS, el competente para volver a emitir esa baja médica, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es, bueno, pues muchas veces disconformidades por parte de trabajadores, ¿no? Después de largos periodos de incapacidad permanente, que al final se le deniegue y consideren que están malos. Bueno, pues si ha tenido una patología musculoesquelética, pues a lo mejor el médico de cabecera pues pone depresión o pone otra serie de cosas, ¿no? Bueno, en este caso o está perfectamente aislada o si viene dentro del mismo contexto, desde luego lo que se hace es solicitar al INS esa autorización y que declare a efectos exclusivos de percibir la prestación económica de la incapacidad temporal, pues la idoneidad o no de ese procedimiento de baja médica. Nosotros a veces lo que hemos visto es que el INS declara, lo anula, pero con otros efectos. Digamos que extiende a lo mejor lo que es la resolución, bueno, pues para no, por si se ha tardado en pronunciarse, para no perjudicar al trabajador esos meses que, bueno, pues que se ha visto amparado, digamos, ante un expediente de baja médica, o sea, un parte de baja médica de la Seguridad Social, bueno, pues no verse mermado, ¿no? Pero en principio, bueno, esto sí que se lleva más o menos bien, ¿no? Se lleva, bueno, sí hay constancia porque además estamos, digamos, todos los actores importantes en un proceso de incapacidad temporal y después de incapacidad permanente, telemáticamente se está conectado, ¿no? Entonces, sí que se sabe, digamos, ya se avisa de periodos que ya se prolonguen más de lo normal, ya se ven pues, patologías y demás, ¿no? Así que hay una conexión y una transmisión de datos bastante fluida. Bueno. Bueno, una cosa que decía ahí. En tema de un trabajador que se encuentra jubilado, pues lógicamente no puede solicitar una incapacidad permanente. Pero lo que sí hay que decir es que en caso de enfermedad profesional, eh, el trabajador no tiene por qué estar en situación de activo, puede estar jubilado desde hace tiempo para poder instar una incapacidad permanente, ¿no? Nos ha pasado sobre todo, bueno, pues con temas de amianto, ¿no? Hemos visto trabajadores que a lo mejor llevan jubilado tiempo, ya con 70, 80 años se les ha desarrollado pues un cáncer, un mesotelioma, y se han podido instar esa incapacidad permanente por enfermedad profesional, ¿no? Siempre que se demuestre que efectivamente el trabajo que realizabas comportaba un riesgo susceptible de ser determinado como enfermedad profesional, bueno, pues no hace falta que estés en activo para solicitar, no es la única excepción. Bueno, aquí brevemente lo que vamos a comentar es cómo actúa la mutua, ¿no? A la hora de proponer una incapacidad permanente. Bueno, pues nosotros nos reunimos semanalmente, tenemos casi todas las mutuas hacemos lo mismo, ¿no? Tenemos digamos, una comisión que se llama Comisión Interna de Prestaciones y ahí se ven todos los procesos secuelables, ¿no? Esa Comisión Interna de Prestaciones está conformada por personal médico y personal sanitario. En él se ve todo el historial clínico, se ve, bueno, pues se contemplan todas las pruebas actuales y
la propuesta de la mutua se envía al INS. Ojo que se elabora, digamos, un expediente administrativo. Este expediente administrativo se debe conformar con aquellos documentos que ya la norma, el 1300, nos exige, como es parte médico de baja, el P47, que es el historial clínico, una serie de cosas, pero también se debe cumplimentar ¿con qué? Con toda la base reguladora. En caso de conceder una incapacidad permanente, se debe contemplar para, una vez el INS decida, pues tenga toda la información completa, y además, por esa proyección laboral, se exige el análisis de tarea. Nosotros normalmente mandamos al técnico de prevención en el caso de que la empresa no tenga su propio análisis de tareas del puesto que desarrolla, y ahí se contempla y se aporta ese análisis de tareas para que se tenga la mayor información posible. Ahí también se debe contemplar la responsabilidad económica. En el caso, pues en el caso de que haya habido una falta de alta, pues no ponemos, y si no, pues si no decimos nada, pues lógicamente es la mutua. Se contacta lógicamente con la empresa por si hay que añadir alguna particularidad más. Bueno, pues, ¿quién puede iniciarlo? Pues lo inicia de oficio, se puede iniciar de oficio un expediente de incapacidad, el trabajador, la mutua y la empresa colaboradora. El INS, una vez recibe la información, una vez que se conforma todo, pues lo pasa al equipo de evaluación de capacidades, que emite ese dictamen propuesta, ese informe médico de síntesis, ¿no? Una vez emitido ese informe médico de síntesis, se traslada a la mutua con esa valoración, donde se nos dice que hagamos, digamos, las famosas alegaciones, ¿no? Estas alegaciones se tienen que hacer en 10 días. Lógicamente, si es un expediente que ha tramitado la mutua y la valoración es pues, prácticamente la que la mutua ha dicho, pues no se, bueno, pues se dice que se está conforme o lo que sea, ¿no? Hay veces que son, insistimos, se hace de oficio a través del trabajador, y pueden ser revisiones. Pueden ser revisiones que a lo mejor han superado 2 o 3 años donde no sabemos nada del trabajador. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Bueno, pues citar al trabajador. Para hacer una valoración actual y hacerle todas las pruebas médicas pertinentes. Si el trabajador no se presenta, se comunica al INS, ¿no? Se dice, bueno, hemos intentado, hemos puesto contacto con el trabajador, se le ha mandado este burofax, etcétera, y no ha venido, ¿no? Porque, bueno, pues intentar un poco realizarlo, bueno, cumplimentar el expediente lo mejor posible. Y el contenido, pues es muy sencillo. Voy rápido porque veo que estoy un poco apurada. El contenido es muy sencillo, ¿no? El contenido es de la resolución administrativa. Esto está también normalizado. Se debe contener si se concede o no una incapacidad permanente, sí, y cuál es el grado, ¿no? O al contrario, que no se deniega una incapacidad permanente. Hay veces que se deniega una incapacidad permanente, pero en la propia resolución pone que se deniega la incapacidad permanente porque las secuelas no son definitivas a juicio del INS, y por tanto debe permanecer en situación de incapacidad temporal, ¿no? Entonces, en ese caso, pero se debe contener expresamente, ¿no? Entonces, en ese caso, pues continuamos, si se traslada a la mutua y se sigue hasta que, bueno, porque se realice las pruebas o el tratamiento médico que a juicio del INS no está terminado, ¿no? También se debe contener la determinación de contingencia, ¿no? Porque, como hemos visto, se realiza una valoración conjunta de secuela. Hay que, digamos, determinar a qué patología pertenece, de qué etiología pertenece cada patología. Porque un trabajador puede que, digamos, se corte un dedo, un pulgar, que es importante y desde luego determinante a la hora de un trabajo físico, pero que previamente además le faltaba el meñique de ese mismo dedo, ¿no? Entonces, lógicamente hay que tener la valoración conjunta de secuelas, es decir, amputación de la falange distal del dedo meñique izquierdo, contingencia común. Amputación del pulgar total, accidente de trabajo, ¿no? Se debe contener cuáles son las patologías, y finalmente, si decide concederse una incapacidad permanente, poner cuál es la determinación de contingencia. Generalmente, la determinación de contingencia que se recoge es la que más afecte, ¿no?, a la incapacidad permanente. No obstante, como hemos explicado antes de la incapacidad temporal, imaginémonos un trabajador, pues que se ha caído de un andamio, que sea albañil y que se haya amputado una pierna, ¿no? Y que en ese tratamiento además haya debutado un cáncer. Bueno, pues aunque el cáncer sea
una patología infinitamente más grave que la amputación de una pierna, como la IT previa era de la pierna y como esa amputación de la pierna es un hecho causante anterior y además es determinante, ya habría sido determinante para la incapacidad permanente total, pues lógicamente se va a conceder. Si luego se concede una absoluta por la otra patología, pues ya se verá en otra fase, ¿no? Pero en esa se contempla ya directamente la incapacidad permanente y la de contingencia profesional. Se debe contener también cuál es la mutua que debe abonar y cuál es la responsabilidad de cada mutua, porque puede haber pluriempleo, puede haber recaídas, ¿no? Entonces ya sabemos que en recaídas las bases reguladoras bueno, pues cada mutua asume la base reguladora que en su momento de aseguramiento, ¿no? Entonces ahí se debe contemplar, ¿no? Como hemos dicho, el plazo de revisión y puede que la resolución administrativa tenga dos efectos, unos efectos jurídicos y unos efectos económicos. ¿Qué quiere decir? La resolución administrativa se concede una incapacidad permanente a efectos de resolución, de resolución administrativa, la fecha que sale en la resolución administrativa, pero puede que esta persona esté percibiendo la IT, ¿no? Entonces, el corte tiene que estar definido en esta resolución administrativa para evitar que se solape, ¿no? Bueno, y contra esta resolución administrativa, pues si cualquiera de las partes implicadas no está de acuerdo, pues se presenta una reclamación previa. En definitiva, la incapacidad permanente. Bueno, pues ya hemos dicho que tiene que tener una revisión, tiene que contemplarse necesariamente una revisión, que se debe valorar conjuntamente las secuelas, que debe haber un periodo, o sea, debe, digamos, ponerse fecha de resolución de efectos jurídicos y de efectos económicos y evitar esos periodos coincidentes para que la IT no se solape con la incapacidad permanente, que no es lo mismo la resolución que la notificación de la resolución, que eso hay que contemplarlo para verlo, pago directo y pago delegado, y en el caso de enfermedades o sea, en el caso de enfermedades profesionales, se debe contemplar el reparto proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues con una enfermedad profesional no se sabe cuándo se contrae. Entonces, lo que está diciendo la norma es que, bueno, la jurisprudencia lo que dice es que todas las mutuas que hayan contribuido, que hayan asegurado en ese periodo de posible, digamos, aunque haya debutado al final, pero hayan contribuido a ese debut de la enfermedad profesional, pues deben asumirlo. Del 2008 hacia atrás es el INS, porque la enfermedad profesional, las mutuas no la adquieren, no la aseguran plenamente a partir del 2008, y del 2008 hacia adelante, pues todas las mutuas que hayan intervenido. Y todo eso se debe contemplar en el expediente administrativo. Bueno, y hasta aquí la incapacidad permanente. Bueno, otra secuela lo que son las lesiones permanentes no invalidantes. Esto solo es a efectos de contingencia profesional. No se conceden lesiones permanentes no invalidantes en contingencia común. Este tipo de secuela es una indemnización a tanto alzado, ¿no? Que viene regulada en la orden de 450 del 2023, ¿no? De 4 de mayo, es muy reciente. Y bueno, pues esta indemnización viene regulada en la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Y bueno, entra dentro de esa acción protectora. Esta orden lo que hizo fue cambiar y actualizar las cantidades. Todas las cantidades se incrementaron en un 19%, ¿no? Y caducan al año de su reconocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador puede instar su reconocimiento dentro de 5 años, porque es la prescripción. Pero una vez que se concede, solo tiene un año para reclamarlo. Y esto sí que es importante advertirlo porque muchas veces trabajadores que han sido declarados a efectos de lesiones permanentes y no están de acuerdo y demandan porque quieren una incapacidad, al final no se les concede, tardan 2 años y vuelven y a los 2 años solicitan esa indemnización, esa lesión permanente y ha caducado su derecho, porque las resoluciones administrativas son ejecutivas y tienen un año para reclamarlo. El hecho de reclamar la lesión permanente no te impide que luego seas declarado a efecto de incapacidad. Si resulta que se te va a declarar una incapacidad, yo nos encargaremos los demás de decir en el juicio, pues bien que se descuente o lo que sea, ¿no? Pero que no sea un cortapisa, porque esto sí que los trabajadores pues a veces se sorprenden con esto, ¿no? Y da, pues eso,
da mucha rabia a veces, ¿no? Porque es un derecho que se han dejado ir, ¿no? Y bueno, y las lesiones, de luego, si hay un estado de incapacidad permanente, no se indemniza aparte, ¿no? Se entiende que si la valoración secuelar del trabajador es susceptible de una incapacidad permanente, pues lógicamente las lesiones aquí no tienen nada que ver, ¿no? Van incluidas. Bueno, ya finalmente y brevemente vamos a hablar de una vez de cómo se comporta, digamos, esta prestación económica en sede judicial, ¿no? Bueno, pues una vez que se interpone esta reclamación previa, que tienes 30 días para interponer esta reclamación previa, la demanda se interpone en el plazo de 30 días hábiles. El litisconsorcio, bueno, pues pasivo, pues lo conforman todos los actores que pudieran haber intervenido en esa incapacidad permanente. Ojo que cuando estamos hablando de enfermedades profesionales y hay reparto, hay que demandar también a todas las empresas y a todas las mutuas. Una cosa es demandar, ¿no? Y instar una demanda. Luego ya se verá quién va o quién no, ¿no? Pero en principio así lo pone la norma, así lo pone la doctrina y tenemos que actuar así. Es recurrible en suplicación y si un trabajador es declarado afecto de una incapacidad permanente y pues la mutua no está de acuerdo y recurre, pues lógicamente este señor automáticamente empieza a percibir la prestación de incapacidad permanente, ¿no? Por supuesto, en caso de que se revoque, no va a haber una devolución de ese pago periódico. Son acumulables todas las acciones que afectan a este expediente, es decir, yo además de ser declarado afecto de una total, quiero que o sea, me suban la base reguladora porque había una infracotización. Bueno, pues sí que es acumulable en este procedimiento. El único procedimiento que no, la única acción que no es acumulable, por ejemplo, sería un recargo de prestaciones, ¿no? Porque eso afecta exclusivamente a la empresa, pero lo demás, pues sí, ¿no? Y importante señalar que hay veces que hay ciertos trabajadores que se llevan sorpresa, es la vinculación respecto a la reclamación administrativa previa. ¿Qué quiero decir? Pues muy sencillo. Sobre todo en enfermedades profesionales. Ya saben que la enfermedad profesional está perfectamente tasada. Actividad y lesión, ¿no? Bueno, pues hay trabajadores que presentan una reclamación previa porque consideran que su patología deriva de enfermedad profesional. Bueno, pues luego en la demanda no me pueden decir que es accidente de trabajo, porque puede que no sea una enfermedad profesional, puede que sea una enfermedad del trabajo. Y una enfermedad del trabajo, digamos que tiene un cajón muchísimo más grande, el abanico es mayor. Pero como no se ha pedido en reclamación previa, luego no se puede pedir en demanda, ¿no? Entonces, esto es importante y quería hacerlo destacar. Y bueno, no sé si he ido muy rápido al final, pero es que he visto que ya eh, me pillaba un poco el toro, con perdón. Así que muchísimas gracias. Espero haberles ayudado en algo y a disposición para cualquier pregunta que consideren que pueden hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Una excelente exposición. Pasaríamos ahora al turno de preguntas que a través del chat podéis realizar, por favor. Aunque ya tenemos alguna marcada en el chat que te voy comentando, Ana, con tu permiso. Y así ya damos tiempo a que puedan ir haciendo más preguntas. Vaya por delante nuestro agradecimiento también a María Antonia Oliva, en su nombre al Colegio de Graduados Sociales, por contar con nosotros para estas jornadas y esperemos que puedan seguir contando con nosotros para futuras jornadas. Te hago la primera pregunta, Ana, que tenemos por aquí ya contemplada, que nos habla sobre incapacidad permanente total en RETA. Habla de incapacidad permanente total en RETA por dolencia de espalda, que continúa trabajando en otra profesión, en régimen general, durante 15 años siguientes y se agravan las dolencias. ¿Podría solicitar una nueva incapacidad permanente total en régimen general? Es decir, ¿podría tener derecho a dos prestaciones de incapacidad permanente en dos regímenes diferentes, cumpliendo requisitos en ambos motivados por una agravación de las dolencias que dieron lugar a la primera incapacidad permanente total? Pues a ver, en principio lo que dice la norma es que no puedes tener una prestación en dos regímenes iguales, pero en este caso es diferente. Y si son dos profesiones diferentes, puede ser su compatibilidad, ¿no? Lo que pasa es que al final es la acción protectora de la seguridad social y es solo una incapacidad permanente. Entonces, lo más seguro es que se haga un derecho de opción.
¿Por qué? Porque, a ver, se va a tener en cuenta, o sea, es complementario. O sea, la norma, si nos ceñimos a la norma es, una persona no puede disfrutar de dos pensiones de un mismo régimen. Eso está claro, porque antes, y además eso se ha consolidado relativamente de manera reciente, porque antes sí había gente que tenía pues varias incapacidades para carpintero, para pintor, vamos, tenía varias incapacidades. Ahora ya no, ahora se elige, derecho a adopción. En el caso del RETA, son dos regímenes diferentes, pero pueden ser complementarios a la hora de suplir si te faltan cotizaciones y demás, ¿no? Entonces, aunque sea un régimen especial, está dentro, digamos, de la vida laboral y se nutre uno del otro. Entonces, a ver, lo que quiero decir que normativamente nos podíamos amparar en que tiene derecho, pero la realidad posterior es que no. Es que no, ¿por qué? Porque solo hay una pensión de la acción protectora de la seguridad social. ¿De acuerdo? No sé si me he explicado bien, pero Sí, sí, no se le entendido. concedería. Mm. No obstante, nos añaden en la pregunta que sí que son dos profesiones diferentes y que además cumple todos los requisitos en los dos regímenes, tanto en RETA como No, posteriormente. no, te voy a decir además por qué. Mm, Se nos ha dado el caso de simultanear de trabajadores pluriactivos, ¿de acuerdo? Entonces, recibimos una resolución, el expediente se ve a la vez y puede ser que este señor, bueno, de hecho nos ha pasado el otro día con uno, este señor sea portero de discoteca y los fines de semana y trabajaba en una pescadería de lunes a viernes, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver una profesión con la otra, ¿no? En este caso, se da una única incapacidad, porque era un problema físico, entonces una única incapacidad para los dos. No se van a dar dos. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se cumplimentan, digamos, bases reguladoras, pero se da una única incapacidad para los dos. Si se daría, por ejemplo, te voy a dar una incapacidad como pescadero y no como portero de discoteca. Se podría dar ese caso, ¿no? Pero cuando se da una, lo que se hace son cumplimentarse las bases, pero solo se da una. Y por la última profesión. Aquí nos amplía un poquito más la consulta. Nos habla de que las cotizaciones no son simultáneas, que no es pluriempleo, no es actividad, son continuas. Primero estuvo en RETA y después en régimen general. Al final entiendo que es un plus, como estabas comentando, respecto a esa patología, si es incapacitante para una actividad y no es incapacitante para la otra, y en este caso toma las dos en conjunto. Sí, lo que se haría es la última profesión. O sea, en principio yo puedo tener mi bar y resulta que no puedo estar de pie, ¿no? Porque tengo una incapacidad, porque no puedo estar en el bar y era autónomo y ahora pues soy teleoperador, decirlo de alguna manera, ¿no? Y al final tengo un infarto, entonces no se me, o sea, lo que se hace es valorar esa grabación, se valora a fecha actual. Y si dice, mi profesión anterior era X y ahora sí. Entonces, a fecha actual, te dice, habría una grabación porque no puedo ejercer mi profesión ahora, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es, pues, suplirla con esa base reguladora, o cumplimentarla, pero no, solo se va a dar una incapacidad permanente. No sé si me he explicado bien. Creo que me estoy, pero no se va a dar, no se van a dar dos incapacidades, ¿eh? Entiendo que el INS, que al final es quien valoraría esto, valoraría la posibilidad de una incapacidad permanente absoluta en todo caso, antes que valorar una doble incapacidad permanente total. Claro, no, es que nunca se va a dar dos total, no, Eso no. es. Luego tendría por aquí otra consultilla que nos ha llegado y es un poco, has hecho también mención anteriormente respecto a alguien que está percibiendo una prestación de jubilación y en caso de que se detecte una incapacidad permanente, una
enfermedad profesional, sí podría ser incapacitado permanente. Pero al revés, alguien que esté percibiendo ya una incapacidad permanente podría optar por la jubilación. Sí, sí. De hecho, cuando cumplen la edad de jubilación, eh, de hecho, se cambia la modalidad de la prestación. No obstante, lo que se hace es, digamos, pedirle la opción al trabajador. Se puede ejercer el derecho de opción. Y si el trabajador cobra más como jubilado, se le da el derecho de opción bueno, a recibir la jubilación. Si no, se queda en incapacidad permanente. Pero nosotros, por ejemplo, vemos un cambio. Se emite una resolución y lo que dice es, creo que se llama incapacidad por jubilación o algo así, ¿no? Sigue siendo incapacidad. Desde luego nosotros como mutuo, aunque el trabajador elija, nosotros hemos capita, imaginemos que el trabajador con 40 años tenga esa incapacidad permanente total, ¿no? O absoluta, lo que fuera. Eh, mm, y que opte luego con 65 años, opte. Nosotros no nos devuelven por capital no consumido, aunque opte por la jubilación, no nos lo devuelven. Pero el señor, o sea, se le da el derecho de opción, eso está contemplado en la norma y sí que nos lo comunican, ¿no? Que este señor ya ha pasado a efectos de jubilación, ¿no? Gracias. Luego, esta ya es motu propio porque últimamente, y un poco al hilo de lo que comentabas al principio respecto a los algoritmos que salen, si se van a conceder o no se van a conceder incapacidades, creo que hay algo nuevo por parte del INS respecto a las cicatrices. Cuando queda alguna Sí. cicatriz, el INS tiene una forma nueva de valorar, ¿verdad?, de este tipo de cuestiones. Sí, la cicatriz es esa, bueno, es una lesión, una indemnización y sale, tiene una horquilla amplia que va desde los 600 euros a los 2.300 o 2.500, ahora no me acuerdo. Y bueno, y la verdad que a la hora de valorarlo, pues era muy aleatorio. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues sentido común, lógicamente un quemado no le vamos a poner el mínimo. Un señor que tenga unas cicatrices de artroscopia, no le vamos a poner lo mismo que a otra persona que se le haya puesto un material de osteosíntesis. Pero la diferencia entre 7 centímetros de cicatriz y 2, pues es mínima. Nosotros en cicatrices pequeñas, pues poníamos siempre el mínimo y bueno, y que sea el INS, como nosotros como mutua disponemos, o sea, nosotros proponemos y el INS dispone, pues el INS, pues bueno, pues él decidía y desde luego jamás se recurría porque es que no había ninguna base. ¿Qué pasa? Que a raíz de esta modificación hemos detectado, lo que pasa que no se ha transmitido oficialmente, hemos detectado que se ha hecho un protocolo para, digamos, valorar la cicatriz. Si es hipercrómica, si es queloidea, depende de la parte del cuerpo donde esté y demás, ¿no? Y de hecho hemos visto, y ahí sí que hay un algoritmo, porque se van metiendo variables, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, nosotros siempre dábamos números, claro, no poníamos decimales, ¿no? 1.500, 2.000, lo máximo, 3 más, imagínense, quemados, pues en ambos miembros superiores, pues 2 del máximo, bueno, no sé, y no poníamos decimales, y ahora sí que hemos visto, ¿no? Hemos visto que es 1.500 con 27, entonces hemos preguntado y efectivamente, pues se mete la variable, no sé cómo lo han hecho, y entonces han intentado, bueno, pues que la circunstancia, me imagino que la edad, la zona del cuerpo, lo que sea, pues sí, sí, se está intentando hacer lo más ajustado posible. Gracias. Bien, en principio parece que no hay más preguntas en el chat. Agradecer a todos los que habéis participado en esta ponencia por estar aquí presentes y agradecer igualmente, como decía, al Colegio de Graduados Sociales por permitirnos estar.